Economista, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. ¿Nos escucha? Buenos días, encantado de estar con ustedes. Algún problema tecnológico se suscitó, pero bueno, estamos ya, un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, economista. Bueno, preocupados por todo lo que está viviendo el país. Creo que todos los ecuatorianos estamos preocupados porque resulta que ahora nosotros, cuando salimos a la calle, tenemos que andar a cuatro ojos, decía mi mamá. Cuatro ojos, porque no sabemos en qué momento sale una motocicleta por ahí o sale un vehículo y lo arriman contra la pared, se le van llevando todo y por último le van quitando la vida. Es lo que nos preocupa a todos los ecuatorianos en este momento, estar con vidas. Y ahora ya no solamente las personas mayores, sino los niños. Ver imágenes de cómo está la situación a un niño que por robarle el día de ayer o antes de ayer, pues fue atacado por delincuentes y fue herido. Un niño también fue herido dentro de un expreso. Pero bueno, tantas cosas, tantas noticias malas. Brady Pazmiño de Nueva York me decía hace unos días, me dice, Jaime, ¿cuándo me cuentas una noticia positiva del país? Yo le digo, es que no hay, pues no puedo contarte nada porque no hay nada positivo. El gobierno siempre se sigue excusando de todos los problemas con el discurso de que la culpa es de Correa, que Correa dejó el país hecho pedazo. Le pregunto esto y le comento esto, doctor, porque usted fue parte del gobierno de Correa, usted fue ministro de Trabajo, aunque el presidente de la República ahora nos dice que hay nuevos 350.000 puestos de trabajo que dentro de su gobierno se han logrado obtener. ¿Hasta qué punto es verdad? Porque seguimos viendo que los índices de inseguridad no bajan, aunque ellos dicen que sí está bajando, pero la realidad es otra, lo que nosotros vivimos y las noticias que tenemos que contarlas a diario. Bueno, yo no sé de dónde habrían salido esas cifras. El INEC y el Seguro Social, las bases de datos e informaciones correspondientes, no dicen precisamente aquello. 350 y más miles de empleos en condiciones decentes, dignas, no se han generado durante este último año. Apenas sobrepasa unos 100.000 empleos en condiciones adecuadas, unos 100.000 empleos en condiciones adecuadas, pero hay que considerar que durante la pandemia se perdieron más de 600.000 empleos. Uh-huh. Si se han generado 100.000 Economista, y tanto. economista, perdón que le interrumpa, le voy a pedir que la cámara está como descentrada, que la centre un poco más, al otro lado, no, no, al otro, un poco, no, al otro lado, ahí la puso bien en este, hace un segundo, para el otro, para la derecha, de donde estoy yo, ahí, exactamente ahí está bien, ahí estamos bien, Ya, correcto. bueno, decía que hay un déficit solo de generación, de recuperación de los empleos perdidos durante la pandemia que alcanza a más de 500.000. El número de afiliados a la Seguridad Social apenas bordea los 2.750.000 y no más que eso. En un momento dado se había llegado a los 3.500.000 de afiliados a la Seguridad Social, es decir, trabajo en condiciones adecuadas. Por lo tanto, la reactivación productiva, la reactivación del empleo en condiciones dignas está por verse. Digamos que la tarea está casi completa. Lo único que se ha hecho, pero ya hasta ahí nomás, de todas las veces exhibir como un logro de este año de gestión, es el proceso de vacunación. Bien, pero bueno, todos los países lo han hecho. No hay, no hay un mérito ad infinito. Ya se cumplió con la tarea que había que cumplirla y ya. Pero ahora las demás actividades, las demás tareas, la seguridad, es un problema lacerante. Pues como usted bien señala, salir a la calle, hay que salir con los cinco sentidos y es tremendamente complicado
la cantidad de homicidios, de asaltos, de robos, de muertes violentas, etcétera, etcétera, está creciendo sin parar. Por más que se haya dictado el estado de emergencia, al menos en Guayaquil, Esmeraldas y, y la otra ciudad, no recuerdo, Guayaquil, Esmeraldas y son tres, y el sector de Durán y más, con estado de excepción y todo, la violencia no ha parado, ni siquiera se ha contenido como el ministro del Interior declara. Por lo tanto, es hora de exigir al gobierno nacional que cumpla con su trabajo. Economista, pero el gobierno ya ha detectado cuál es el problema de la inseguridad en estas grandes ciudades donde el tránsito lo maneja el municipio. Ayer justamente escuchaba al ministro del Interior y alguien más del gobierno y me dicen que el presidente también lo ha dicho en un discurso, que las ciudades donde el tránsito es manejado por sus agentes propios de esos municipios y no lo maneja la Policía Nacional, pues son las ciudades donde hay más inseguridad. O sea, ya nos están buscando justificar por qué no hay control de seguridad en las ciudades donde el tránsito es manejado por sus propios agentes municipales. No creo que exista ninguna relación fuerte, directa sobre el tema. Acá en Cuenca, por ejemplo, el tránsito lo maneja la municipalidad. La violencia está, ciertamente no quiero decir que la violencia acá en Cuenca no existe, existe y fuerte, pero no podríamos responsabilizar al manejo del tránsito la culpa de lo que está ocurriendo en materia de violencia. La violencia es un tema multidimensional, no solamente hay que mirarlo desde el punto de vista de las inconductas de la gente, sino que aquí está atravesado por una cantidad de factores. Lo primero, eh, pensaría yo que es la tremenda desigualdad que caracteriza a la sociedad, a la economía ecuatoriana. En segundo lugar, por supuesto que el narcotráfico está enquistado en el país. Tercero, ha habido un incremento importante del consumo del microtráfico y microconsumo en el país. Cuarto, me parece que no existe un plan, no existe un plan que corte de raíz del tema cada vez y cuando se cambia de funcionarios, de ministro, etcétera. Aparentemente hay un nuevo plan, pero borra y va de nuevo, borra y va de nuevo. La verdad es que no mismo existe plan. Hay que tomarlo al toro por los cuernos. Sí, yo creo que está bien que se comprometa al conjunto de instituciones, a la sociedad, pero la obligación fundamental le corresponde al gobierno central. Eso dice la Constitución Política de la República y no puede plantearse excusa alguna para no cumplir esa función. Todo tiene, las condiciones están dadas como para que se cumpla con esa función. Y claro, si es que no mismo pueden, tiene que sincerarse y decir, bueno, me quedó muy grande la administración del Estado ecuatoriano. Antes de que venga mi compañera Carla Aro, que tiene inquietudes también para usted, el presidente de la República en varias ocasiones ha dicho que bueno, que el problema que tiene el país en este momento es heredado de los 15 años de Correa. Aunque Correa estuvo solo 10 años, si bien es cierto, eligieron a Moreno, pero Moreno traicionó a Correa o al correísmo y terminó pues gobernando con Lazo y los socialcristianos. Pero ha dicho que en ese tiempo, en esos años que Correa gobernó, Correa pactó con todas las bandas del narcotráfico y por eso pudo gobernar sin problemas y no tenía problemas de inseguridad en el país. ¿Qué criterio Bueno, merece esto? me parece un argumento traído de los cabellos, absolutamente falso, que yo conozca. No ha habido un pacto y bueno, las Fuerzas Armadas y la policía debería salir al frente y decir,
cuál es el pacto, porque ellos son los que deberían ejecutar el supuesto pacto, falso, de falsedad absoluta, a pesar de que, claro, yo no trabajé en la rama de la seguridad, ni externa ni interna, ese no fue mi ámbito, primero en el Servicio de Rentas Internas y luego el Ministerio de Trabajo. Es un pretexto simplemente que pretende justificar su incapacidad para cumplir con la tarea. Yo creo que el cuento de que todo es culpa de Correa ya debe virarse la página y asumir sus propias responsabilidades. El gobierno ya está un año y debe, lo que sí, asumir que durante los 4 años anteriores co-gobernaron y los problemas se han venido acumulando. Son 5 años, yo diría, de desgobierno, de incomprensión de lo que significa la cosa pública, de incomprensión de lo que significa el manejo de un Estado, de incomprensión de lo que es saber cuáles son las ingentes necesidades de la sociedad y, por supuesto, en materia de seguridad, no hay cómo. Se ha dicho que la base de Manta, se dijo que se dejó desprotegido la provincia de Manabí, se trajo un radar desde la provincia del Carchi a Manabí, dañaron el radar, cuando lo de sentido común me parece a mí que lo que tiene que hacerse es controlar la entrada de las drogas por las fronteras, sobre todo la frontera con Colombia. Ahí creo que estaría la clave, controlar la entrada, y el control sería complementario el que se haga ya en territorio dentro del país, pero lo fundamental, controlar la entrada por aire, mar y tierra, y particularmente en el sector fronterizo. Y eso precisamente es lo que no se hace. Y claro, también yo pienso que debería acordarse, sabiendo que es un problema multinacional, es un problema global esto del narcotráfico. Yo siempre he planteado, ¿por qué no hay un acuerdo con los Estados Unidos en el marco de la diplomacia pragmática y decir, por cada tonelada de droga que nosotros capturemos en territorio ecuatoriano, ustedes nos entregan una cantidad de X de dólares? Por ejemplo, 10 millones de dólares por tonelada, sabiendo que en el mercado norteamericano cada tonelada, de lo que conozco, cuesta como 40 millones. Que den 10 millones, que den 5 millones por cada tonelada. Solamente durante el último año se ha capturado alrededor de 300 toneladas. A 5 millones estamos hablando de 1.500 millones de dólares que debería entregar por esa droga capturada, y debería destruirse en una suerte de comisión conjunta entre los americanos, los europeos y ecuatorianos, pero que el costo, el sacrificio, incluso los muertos que pone el país, sea de alguna manera recompensado por una política de control verdadero. Y claro, todos sabemos que mientras no hay el control del consumo, no hay el control de la demanda, es imposible controlar la oferta. Lo que en el mercado hace es, cada vez que se restringe la oferta, el precio de la droga aumenta. Por lo tanto, yo creo que es hora ya de que el gobierno asuma su responsabilidad, y no puede continuar una situación en la que ha crecido astronómicamente la inseguridad, el número de homicidios, lo que pasa en las cárceles, lo que pasa en las calles. De día claro pasa lo que pasa, y se ha visto que la policía y las Fuerzas Armadas son incapaces de resolver. Recién en un asalto en donde matan a un ciudadano en un restaurante en Guayaquil, 4 militares estaban en otra mesa, y lo que hicieron los militares es salir corriendo. Recién ayer en Quito, un policía trata de ver qué es lo que está pasando en una tienda de la ciudad de Quito. Los asaltantes estaban ahí y los primeros en salir corriendo son los policías. Falta capacitación, falta compromiso y, por supuesto, falta sentido de país.
Economista, pasemos a otro tema, ese tema de las privatizaciones, concesiones y sobre todo el tema de la venta del Banco del Pacífico. ¿Cómo usted ve esto desde su punto de vista económico? Bueno, todos sabíamos que el gobierno que creo, el gobierno de Lazo, el gobierno de un banquero, se iba por el camino de las privatizaciones. Todos sabíamos aquello, pero eso no quiere decir que haga nomás, que privatice nomás todo lo que quiere. No convienen las privatizaciones a ultranza sin beneficio de inventario. Ni la CNT, ni los sectores estratégicos, ni el sector eléctrico, ni el sector hidrocarburífero, ni el banco. Sobre el banco yo he planteado desde hace rato que el banco sea entregado al IES como parte de la deuda previo a una valoración justa, valoración que podrían hacer las universidades del país, que se le pague al IES como parte de la deuda y que el Banco del Pacífico luego absorba o se fusione con el BIES y tendríamos un banco público tan significativo, tan importante entre Banco del Pacífico y el BIES. Y acabo de leer declaraciones del presidente ejecutivo del Banco del Pacífico que dice que el precio de venta del Banco del Pacífico es confidencial. Imagínense, ecuatorianos, el precio es confidencial, entonces vendan a cualquier precio, cuando se supone que si hay una competencia libre, el precio es una variable que todo el mundo debe conocer, no se lo puede mantener bajo llave el precio. Debemos exigir, primero, obviamente que no se venda, y si es que se vende, porque parecería indetenible, si es que la sociedad no se moviliza, pero si es que finalmente se venda en condiciones de transparencia y no simplemente se pretenda vender al precio de su valor en libros, más o menos en 800 millones, porque el proceso de valoración de una empresa no es así nomás, que el patrimonio es el valor del banco, no, hay el aviamento, hay el know-how, hay una serie de valores, una serie de activos intangibles que permiten una valoración precisa, técnica del banco. Entonces, yo no me atrevo a decir una cifra, pero los 800 millones de su valor en libro, con absoluta seguridad, es un valor infinitamente menor al que realmente valdría el Banco del Pacífico. Economista, vamos al tema de la seguridad social y usted como ex ministro de Trabajo conoce muy bien el tema de la seguridad social que vive en nuestro país. ¿Qué va a pasar con el seguro social? Porque ya hay mucha preocupación, ¿no? Ya decimos que de aquí en poco tiempo ya ni siquiera va a haber dinero para pagarle a los jubilados, ¿no? ¿Cómo sostener la seguridad social en este país? Bueno, se continúa su desacreditación a fin de justificar una eventual privatización. Pero yo creo que aquel octogenario tan codiciado que es el Seguro Social, no mismo por la movilización de la sociedad, no han de poder privatizar. Por lo tanto, tienen que mejorar su cobertura, su eficiencia y, por supuesto, tiene que mejorarse la sostenibilidad financiera. Los estudios actuariales se hacen a cada rato, los valores son arbitrarios, se dice que el déficit actuarial es de 20.000, 50.000, 80.000 millones, todo depende a cuántos años lo proyecte, todo depende de aquello, pero estoy absolutamente convencido que con buena voluntad, con transparencia, con eficiencia, con principio de solidaridad, el seguro social y la seguridad social en general sí son sostenibles en el corto, mediano y largo plazo. Tiene que pagarse las deudas de más de 4.000 millones, recién están pagando 100 millones y gran novedad que hacen con un pago de 100 millones. Tiene que transparentarse, tiene que mejorarse y algo que es fundamental. Yo creo que la presencia de los dueños de la seguridad social, que somos los afiliados, debe ser mayor a fin de garantizar que se maneje con
sentido de pertinencia y de pertenencia también. Economista, me salto a otro tema. El gobierno ha dicho que hay muchas empresas estatales que no están bien administradas, que no andan bien, que están en la bolsa para ser vendidas. Otra de esas empresas es CNT. Pero nos sorprende cuando vemos en redes sociales que se ha aprobado un presupuesto para de CNT para una campaña de 8 millones de dólares de publicidad. ¿Cómo es que una empresa que está quebrada se está sacando dinero para hacer promoción de qué? No sé si promocionarán algún nuevo producto que va a sacar esta empresa o tal vez va a promocionar obras del gobierno. Se ha dicho que el mejor negocio del mundo es una telefónica. Uh-huh. Y se dice que el segundo mejor negocio del mundo es una telefónica mal manejada. Uh-huh. Por lo tanto, es un negocio altamente rentable. Pero se lo viene igualmente desacreditando y bajando los niveles de rentabilidad, de eficiencia, probablemente con el perverso propósito de precisamente venderlo a precio de rebaja, a precio de remate. Esa parecería ser la intención. Otra vez yo he planteado la posibilidad de que se valore a la CNT a precio justo y como parte de la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social, se lo entregue, con la condición de que el Seguro Social no lo convierta en un botín político, sino que se lo administre a través de una gestión privada contratada técnicamente. Eso garantizaría una alta rentabilidad para los fondos previsionales, para los fondos de los afiliados que maneja la Seguridad Social. Vamos complementando. Tenemos el Banco del Afiliado con el Banco del Pacífico, un gran banco de la Seguridad Social, más un activo altamente de explotación, altamente rentable que permitiría mejorar la situación actuarial de la Seguridad Social. Pero claro, eso cuando exista voluntad política y eso estaría, por qué no decirlo, a contrapunto contra el principio libertario o de manejo neoliberal. Se podrá aquello que sería importantísimo y beneficioso para la seguridad social solo en la medida en la que la población, la sociedad se movilice. Pero para movilizarse lo primero de lo primero es informarse, conocer, estudiar, asumir conciencia, movilizarse y exigir, porque caso contrario, esperar que la buena voluntad de unos cuantos consiga que mejore la situación social, eso es pedir peras al horno. Economista, ¿a cuánto asciende la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social aproximadamente? Bueno, hay dos segmentos fundamentales de deuda. El primero, que es la deuda por salud, que supera los 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares es la deuda por salud. Y hay otra, la deuda por las jubilaciones. El Estado entrega el 40% del valor total de las pensiones jubilares que el Seguro Social paga. En total debe estar superando los 8, 9 mil millones la deuda, y aparte de eso hay que recordar también que el Seguro Social tiene bonos de la deuda tiene bonos de deuda con Ecuador y que puntualmente recibe los intereses. Estamos hablando de una suma altamente significativa y lejos de pensar en pagar al centavo y con elevadas tasas de interés y a precios de los bonos reales altos, tal como está ocurriendo con la deuda externa ecuatoriana, ese mismo tratamiento debería darse a la seguridad social, porque se tiene cerca de 10.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional, mientras existen ingentes necesidades
en salud, en educación, en vialidad, en obras públicas, en general, ingentes necesidades. La plata está en bancos extranjeros, percibiendo casi nada de interés, pero lo que sí está ocurriendo es que hay un efecto sobre el precio de los bonos de la deuda ecuatoriana, que son altos y las tasas de interés están ya prefijadas, y por lo tanto la garantía fundamental, esto en contubernio con el Fondo Monetario Internacional, es garantizar al centavo y a precios altos el pago de la deuda externa. Pero esa misma garantía no existe para el pago de la deuda con el seguro social. Economista, la verdad que nos sorprende todo lo que usted nos está diciendo, ¿no? Y muchos ecuatorianos tal vez no conocen la realidad de lo que está haciendo este gobierno. Hay tanto dinero en la Reserva Monetaria Internacional, pero los patrulleros de la policía no tienen para poner gasolina, los hospitales no tienen medicina, no hay para comprar material en registro civil, no hay para las placas de los vehículos, que los vehículos ahora andan con papeles pegados porque no hay dinero para material. Yo no sé si el gobierno tal vez no tiene personas capaces para que desempeñen esos cargos públicos, porque yo recuerdo en el gobierno de Correa un funcionario que no cumplía con su trabajo. Correa le llamaba la atención y se lo decía, y por último le pedía la renuncia. Pero no es posible que en tantas instituciones públicas no estemos dando, o el Estado no esté dando un buen servicio. Porque recursos tal vez hay en este momento, economista. Hay nuevos impuestos, hay recursos de los excedentes petroleros. ¿Qué es que está pasando? ¿O en realidad el Estado no tiene dinero y tal vez nosotros tenemos una percepción equivocada o qué? Solamente este año, por concepto de precios extraordinarios del petróleo, más la aplicación de la ley tributaria, solamente este año podría obtener el Estado ecuatoriano, el gobierno, en torno a los 2.500 millones de dólares adicionales a los presupuestados. En el presupuesto, el precio se estableció en 59 y tantos dólares por barril y estamos vendiendo por encima de los $100. Y además, la ley tributaria que está generando una recaudación significativa del orden de los 2.000 millones de dólares durante los 2 primeros años. Entonces, el incremento en los ingresos fiscales es altamente significativo. Sin embargo, aquello no se revierte en beneficio de la sociedad, en beneficio del país, sino está ahí en la Reserva Monetaria Internacional, listos para atender los requerimientos del capital financiero internacional, de los tenedores de los bonos, lo que diga el Fondo Monetario Internacional, que es el verdadero ministro de Economía y Finanzas de nuestro país. Pero el problema radica no solamente en que se ha entregado la soberanía en el manejo económico financiero al Fondo Monetario Internacional, sino que es de convicción, es de pensamiento, es de paradigma, es de modelo. El neoliberalismo está convencido en prácticamente que hay que desaparecer al Estado, cuando menos en la reducción a su mínimo tamaño. Y consecuentemente la inversión pública está negada, el gasto corriente tiene que ser mínimo, la inversión pública casi de cero y dejar todo en manos de la actividad privada. Pero aquello, la historia ha demostrado que no es el camino. Mucho peor en condiciones de recesión económica. Por el rebote económico recuperamos 4 puntos del PIB, pero perdimos 8. Ni siquiera estamos situados en niveles de productividad, de producción y empleo del año previo a la pandemia. Ni siquiera aquello. Y consecuentemente, debimos haber aprendido la lección de la historia. El papel contracíclico de la política económica, de la política fiscal. Papel contracíclico. Eso quiere decir que aumente el gasto y la inversión pública en condiciones de debilidad de la economía. Cuando el PIB crece muy poco o decrece, ahí el papel del Estado es fundamental. Para aquello
realmente ni siquiera hay que ser economista para saber esa lección de la historia. Pero lastimosamente el credo neoliberal precisamente dice lo contrario, que si el Estado invierte, le quita el espacio al sector privado, lo que llaman en inglés el efecto crowding out. Aquello está probado que es falso, que no es verdad, que ocurre aquello, y solo pretende justificar la inacción de la política fiscal que espera por horas una reactivación a través de su eficiencia y eficacia. Economista, finalmente, volviendo un poco hace 4 años, si no me equivoco, cuando se creó esa famosa remisión tributaria en el gobierno de Moreno, ¿cuántos millones de dólares fue que se condonaron? No sé si es el término correcto, le buscaron un término rebuscado, remisión tributaria, para no hacer mucho ruido, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares se condonaron a los bancos, empresas que tenían deuda pendiente con el Estado? En general, las remisiones no son recomendables. Sin embargo, durante el gobierno de Correa se aplicó una remisión durante mi gestión en el Servicio de Rentas Internas, una remisión. Pero si es que se lo hace, debe ser durante periodos bastante prolongados. Es decir, no a cada rato, porque finalmente el riesgo moral se incrementa y el contribuyente dice, espérate, ya mismo viene una remisión, el mejor negocio es evadir. Puede ser que ni se den cuenta que estoy evadiendo, y si es que evado, finalmente pago a los 3, 5, 8 años, pagaré si me detectan, y claro, como me van a aplicar una remisión de los intereses, multas y recargos, el mejor negocio es pagar el $1.000.000 dentro de 10 años que pagar hoy, pagar dentro de 10 años sin recargo alguno. Ese negocio prácticamente ya se ha institucionalizado a través de tanto proceso de remisión, pero la ley tributaria actual, la que está vigente, además consagra una gran remisión a los capitales que fugaron a paraísos fiscales y más, que traigan con una tasa de interés simbólica, bajísima, y sin dar cuenta absolutamente de nada. Es decir, se aprobó en la ley un gran lavado de capitales que fugaron del país, quién sabe a dónde, por qué y para qué. Eso está ahí. Y la remisión de la que usted hace referencia, en total estaban prestos para una remisión, 4.500 millones, pero se logró algo menos de lo que recuerdo, algo menos de los 1.800 millones de dólares de remisión. Quedó una buena parte sin acogerse a ese beneficio. Parecería ya que buena parte de esa deuda asomaría, no conozco en detalle, asomaría como incobrable, pero debería, pienso yo, la Constitución de la República prohibir remisiones tributarias. Debería prohibirse y elevar a nivel constitucional, porque caso contrario se vuelve un cuento de nunca acabar y esto incentiva fuertemente la evasión tributaria. Economista, una remisión tributaria podríamos llamarla como un subsidio temporal para las empresas. No es precisamente subsidio. A la postre, en términos financieros, digamos que es así, pero significa un incentivo para la evasión. Un incentivo para la evasión y un perjuicio para la sociedad, porque lejos de recibir 10, solo recibe 5. Esos 5 son un costo social. Así tendríamos que medir, porque los impuestos son el financiamiento de una sociedad cohesionada. El costo de vivir en paz en una sociedad cohesionada se llama impuesto. Y ese impuesto tiene que ser sagrado y tiene que ser respetado y tiene que ser cobrado. No tiene por qué nadie estar permanentemente pensando
en perdón y olvido de los impuestos, intereses, recargos y multas. Le digo esto porque yo a veces escucho a algunos empresarios que viven quejándose cuando el Estado da subsidio a la gente pobre, ¿no? Pero resulta que ellos están buscando remisión tributaria o incentivos tributarios. Ahí está bien, cuando el Estado o el gobierno le condona deudas a ellos está muy bien. Pero cuando la gente del pueblo, el pobre, el humilde que no tiene ni para comer y se da un subsidio, pues ahí está mal. El Estado no tiene por qué entregarle dinero a nadie. Así dicen ellos. Sí, he escuchado también permanentemente ese concepto. Yo hablo de que la remisión es un incentivo a evadir. Es un incentivo a evadir porque, y termina, claro, convirtiéndose en un subsidio para los evasores. En un subsidio para los evasores. Pues yo creo que sería importante continuar en esta ardua tarea en la que nos comprometimos, fortaleciendo la cultura tributaria, que es el eje de una buena gestión de la administración tributaria, el fortalecimiento de la cultura tributaria, convencer de la solidaridad, convencer al ciudadano, convencer al contribuyente que el impuesto le hace bien al país, que caso contrario pueden sobrevenir en el tiempo con situaciones de impredecibles consecuencias. Si es que no aceptamos el valor social y ético que tiene la tributación, este país puede convertirse en un país fallido, inviable. Parte de la situación de violencia que vive el país se debe también a la mala tributación, a la escasa tributación, a las remisiones, a la evasión tributaria, porque el Estado, a través de las distintas políticas sectoriales incluidas, podría contribuir a atenuar las distorsiones e injusticias sociales, a generar igualdad de oportunidades. Tiene que haber un estrecho diríamos, nexo entre la ética, la política y la economía. Los tres deben caminar conjuntamente y no la ética por un lado, no la política por otro lado y no la economía y las políticas públicas por otro lado. Su entrelazamiento es fundamental y tenemos que convencernos que el papel del Estado es garantizar una vida social comunitaria. Economista, disculpe que nuevamente le haga otra consulta. Combatir las causas de la inseguridad. Este gobierno que nos ha dicho que la casa la tiene en orden, no sé hasta qué punto está en orden, porque en realidad la situación es cada vez más terrible, ¿no? Lo dije al comienzo, que vemos ahora a los niños que son atacados por la delincuencia, niños asesinados junto a sus padres. El gobierno dice que es un problema entre bandas, o sea, como que eso está bien lo que está ocurriendo. Es como lavarse las manos. No sé qué está pasando, pero el gobierno se ha quedado prácticamente con los brazos cruzados, porque no nos presenta un plan cómo solucionar tantos problemas. Yo digo, combatan las causas de la inseguridad, que son muchas. Aquí nos dicen que solamente incrementando tal vez policías, nuevos policías, podemos solucionar los problemas. Que el tema es las leyes, que hay esa ley del consumo de drogas hay que cambiarla. Pero ¿por qué no lo ha hecho el gobierno? ¿Por qué no buscar la solución, ir a la raíz? No solamente coger y meter preso a los delincuentes. Hay causas de todo esto que estamos viviendo ahora. Así es que la insensibilidad y la incapacidad juntas son dinamita social. Y un gobierno debe tener profunda sensibilidad y compromiso y, por supuesto, capacidad para enfrentar los problemas. Pero cuando no hay, natura non presta.
lo que Salamanca nos da, natura non prescat. Y obviamente eso ocurre porque no hay la sensibilidad. Sin sensibilidad no hay compromiso y sin conocimiento tampoco hay compromiso. Por lo tanto, yo creo que está íntegra la tarea. Dudo muchísimo que esto tenga buen fin. Dudo muchísimo porque mientras pasen y pasen los tiempos, lo único que vamos es a constatar cada día el inventario de asaltos, de crímenes, de muertos, de homicidios, y no puede ser un gobierno que se dedique casi exclusivamente a la tarea de contar los muertos. Economista, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista aquí en Ecuador en directo y más adelante seguiremos conversando de otros temas. Pues me tienen siempre a las órdenes. Un atento saludo, un afectuoso saludo a todos los compatriotas. Gracias al economista Carlos Mars Carrasco, ex ministro de Trabajo, ex director del Servicio de Rentas Internas, que creo que hizo un excelente trabajo. Él fue uno de los que hizo la modernización, podríamos llamar, de esta institución. Hizo muchos cambios y que fueron para bien. Gracias.